Ahora vamos a ver la velocidad angular. Nosotros ya conocemos la posición angular, ¿verdad? Oye, a partir de la posición angular voy a determinar la velocidad angular de la partícula. Pero esa velocidad angular se va a calcular como la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Para denotarlo y no confundir con la frecuencia cíclica, vamos a elegir otra denotación mediante esto, Muy bien, el omega, el ohmio. Esto de acá, la velocidad angular entonces, se va a determinar como la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Vamos a proceder a derivar. Tú ya sabes derivar. Si yo derivo esto, este de acá viene y multiplica. Entonces, lo que me va a dar como resultado es que la velocidad angular se va a calcular como omega teta sub 0, y en vez de colocar el seno, colocaré coseno de omega t más alfa. Y esto es la expresión para calcular la velocidad angular. Y naturalmente, pues, en la posición de la línea de equilibrio, o de línea de estabilidad, como lo queramos llamar, en esa posición la rapidez angular va a ser máxima. ¿Y cuánto va a ser máxima la rapidez angular? Esta cantidad que acompaña al coseno va a ser justamente la rapidez angular máxima. Acá lo vamos a colocar, ¿ya? La rapidez angular máxima. ¿Cuánto vale entonces esa rapidez angular máxima? Acá lo colocamos. Esta rapidez angular máxima se va a calcular como omega por teta. Muy bien, veamos ahora entonces la tensión máxima. Acá estamos observando la partícula, el cual ejecuta pues su movimiento oscilatorio. En la posición más baja, tú sabes perfectamente que acá está la tensión en la cuerda, ahí está, y en dicha posición estará la tensión máxima. Oye, de la segunda ley de Newton, tú sabes perfectamente que la fuerza centrípeta se va a calcular como la masa por la aceleración centrípeta. Ahora bien, esta aceleración centrípeta, recuérdate bien, que se calcula como la rapidez angular elevado por el radio. Oye, yo te pregunto, ¿quién es la fuerza centrípeta? Fuerza que apunta menos fuerza que sale, o sea, sería tensión máxima menos mg. Esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que no es más que la rapidez angular máxima, que es en la posición más baja, elevado por el radio. Rapidez angular máxima, esto pasa a sumar y lo que me va a dar como resultado es que la tensión máxima va a ser igual a mg más m, rapidez angular máxima, elevado por el radio. Qué interesante, ¿no? ¿Habrá alguna forma de reducir el periodo de un péndulo? Como el periodo del péndulo está dado como 2pi la raíz de L entre G, si tú reduces la longitud, indudablemente el periodo se va a reducir. Pero ¿podríamos nosotros de repente alterar ese periodo del péndulo? También otra forma sería que si yo tengo un péndulo simple por acá, ejecutando un movimiento armónico, y yo coloco, por ejemplo, por acá un dedo, lo que voy a hacer por acá es interrumpir las oscilaciones. Aquí también hay una interrupción en las oscilaciones. Pero ¿cuál es la otra forma de repente que también pueda yo interrumpir las oscilaciones? Por ejemplo, puedo colocar una pared por acá y generar un choque elástico. De esta forma, miren, si yo coloco la pared por acá y el péndulo de repente estaba oscilando inicialmente, lo que voy a hacer es interrumpir. Entonces quiere decir que el periodo del péndulo, al colocar justo la pared en la línea de estabilidad, lo que voy a hacer es reducir su periodo a la mitad. Ya no va a ser un periodo total t, sino será t medios. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando la oscilación en el otro extremo, ¿no? Entonces quiere decir que solamente esta parte va a oscilar.
Pero ¿te has preguntado tú por qué sucede esto? Sí, porque cuando la partícula ingresa, impacta, retorna. Si nosotros de repente lo llevamos, por ejemplo, por acá y lo bosquejamos con ayuda del movimiento circular y por acá colocamos la pared, la partícula vendría de esta forma y de pronto invertiría su dirección. Es decir, la partícula llega, invierte y solamente ejecutaría la mitad del movimiento circular, ¿no? Pero ¿te has preguntado qué ocurriría si yo, por ejemplo, colocase la pared de esta forma? Mire por acá, ven. Ahora la interrupción ya no se va a dar en la mitad, sino un poquito más allá, ¿no? Pero no sabemos cuánto vale esta distancia, al cual le voy a colocar que sea la distancia X, en forma horizontal. Claro está que todo esto de acá corresponde a la amplitud de oscilación. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer por acá es colocar la pared más o menos por este punto. Al colocar la pared por este punto, la partícula, como ejecuta un movimiento prácticamente horizontal, y ojo, esta inclinación es pequeñísima, ¿no? Menor que 10 grados. Eso sí, eso es lo que debemos recordar, ¿no? Entonces la partícula va a venir por acá, llegará a este punto con cierta velocidad y lo que vamos a encontrar por acá es un bloqueo, ¿no? Eso significa que la partícula tiene que retornar por acá, pero esto va a suceder a una cierta distancia que le estamos llamando la distancia X. ¿Y qué sucede en esa distancia X? Por acá voy a colocar el bloqueo que se va a producir, ¿ven? Aquí está el bloqueo, justo por acá, ¿no? Acá está la pared donde sucede el bloqueo y la partícula va a dejar de oscilar todo esto de acá, ¿ven? Todo esto es lo que va a dejar de oscilar la partícula. Es decir, la partícula llegará en este punto, de esta forma, a la derecha y por acá invertirá su dirección hacia la izquierda, ¿ven? Entonces la partícula dejará de oscilar toda esta zona. Eso significa que la partícula viene por acá, viene de este extremo, llega por acá con cierta velocidad, pasa por la posición de estabilidad, que es la posición de equilibrio, y nuevamente retorna, ¿no? Y empieza, choca, retorna y choca y retorna. ¿Y cuál sería su periodo de oscilación? Solamente todo este ir y volver, ¿no? Es decir, estamos hablando que su nuevo periodo de oscilación correspondería desde acá, desde el punto A hasta el punto A', o como lo quieras llamar, de A', de A hasta A', ¿no? Entonces, ¿cómo yo encontraría esto? Oye, de acá hasta acá hay un determinado ángulo y todo este ángulo le voy a llamar con el nombre de teta. Y ese teta se va a calcular como la frecuencia cíclica para el movimiento circular por el tiempo prima, y ese tiempo prima sería el periodo de oscilación. Y ese periodo de oscilación entonces sería teta entre omega, ¿no? Ahora bien, escúchame, acá hay un X y ese X también de repente nos dan de datos y nos va a servir justamente para encontrar estos pequeños ángulos. Este ángulo de acá, que le puedo llamar el ángulo alfa, ángulo beta, lo que usted quiera llamarlo, acá también beta. Y esto es la amplitud y esto es la amplitud. Entonces, con este X, conociendo este X, donde se produce el impacto, usted ya puede encontrar todo este ángulo de acá y con eso calcular el tiempo que dura justamente toda la oscilación producto pues de la pared que hemos colocado, ¿no? Entonces, este tiempo de acá hasta acá es el nuevo tiempo o el nuevo periodo de las oscilaciones interrumpidas por la pared que habíamos colocado por acá, ¿no? ¿Cuántas veces hemos viajado en un bus? Imagínate, estamos en un bus y queremos calcular la aceleración de ese bus. ¿Qué hacemos? Como forma rápida, práctica, agarramos una monedita, un hilo por ahí escondido, amarramos la moneda, ¡plá!, lo colgamos en el techo y lo dejamos. El carro avanza, acelera y de pronto la moneda se inclina. Tomamos la foto y ya podemos calcular la aceleración de ese carro en ese instante. Pero
Si usted va más allá de esto y empiezas a observar minuciosamente la moneda mientras se va inclinando, y una vez que ha logrado esa inclinación, vas a observar cómo la moneda está oscilando. Oye, tiene un periodo de oscilación. Si consideramos que la longitud de la cuerda es ideal, no hay viento, no hay fricción en el punto de apoyo, ese periodo se va a calcular si la moneda estuviera colgando nada más y lo ponemos a oscilar, se va a calcular como 2pi la raíz de L entre G. Pero ¿qué ocurre cuando el carro ha acelerado? ¿Y cómo se determina ese nuevo periodo? Acompáñame por acá. Si yo observo que el carro está acelerando, dentro del carro ya no va a haber esa aceleración normal que nosotros pensábamos con respecto a este joven, ¿no? Este joven, él justamente observará, si deja un cuerpo caer, que los cuerpos van a caer en forma diagonal. Y él dirá que esa caída es debido a una gravedad llamada gravedad efectiva. Y el péndulo va a oscilar para él con un nuevo periodo. Y ese periodo para él se va a determinar como 2pi la raíz de L dividido con la gravedad efectiva. Oye, qué interesante, ¿no? Esto es su nuevo periodo de este péndulo. Oye, ¿y la gravedad efectiva? ¿Cómo se determina la gravedad efectiva para él? Como es una aceleración relativa, esa gravedad efectiva se va a calcular de la siguiente forma. ¿Ve? La gravedad efectiva se va a determinar entonces como la aceleración de la gravedad menos la aceleración del carro, en forma vectorial. Profesor, y si yo quisiera el módulo, vamos a ver por aquí. Una forma práctica de determinarlo es lo siguiente. Usted sabe que esto de acá es la aceleración de la gravedad, que el cual está direccionado para abajo. Lo que tengo que colocar es menos a. Entonces, esta aceleración lo coloco dentro del carro, pero en sentido contrario. Y al colocar en sentido contrario, no va a la derecha, sino acá le coloco a la izquierda. Qué bonito, ¿no? Y si lo coloco a la izquierda, acá me sale la resultante, que es la gravedad efectiva. Qué interesante. Y acá hay una cierta inclinación llamado teta. Qué bonito, ¿no? Así voy a calcular la gravedad efectiva. Oye, ¿y si hubiera un ascensor por acá? Muy bien. Aquí está nuevamente un joven en el interior de un ascensor que está subiendo. Pero para él existirá pues una aceleración llamada gravedad efectiva. ¿Y cómo lo calculo esa gravedad efectiva? Vectorialmente, como G menos A. O sea, este A lo introduzco acá, pero en sentido contrario. Como la gravedad va para abajo y él lo coloco en sentido contrario, esa gravedad efectiva se va a calcular como G más A. Imagínate, gravedad para abajo, él coloco para abajo en el interior, entonces tengo dos vectores para abajo. El módulo será G más A. ¿Y qué ocurre si el ascensor va para arriba? Nuevamente el joven, para él, el péndulo está oscilando con un nuevo periodo, que depende de la gravedad efectiva. Oye, la gravedad va para abajo, pero esto hay que colocarlo aquí en sentido contrario, y sentido contrario va para arriba. Aceleración de la gravedad para abajo y esta aceleración para arriba. Eso significa que para él la gravedad efectiva se va a calcular como G menos A. Y con esto calculamos el periodo de oscilación.